Vamos a continuar con las funciones vectoriales y el ejemplo que ya tenemos nosotros aquí bastante avanzado con una función r de t en 3 dimensiones. Ya calculamos su vector velocidad, ya calculamos su vector aceleración y en el video previo calculamos la longitud de curva de esta función vectorial. Pues vamos a pasar ahora a calcular lo que se llama su vector tangente unitario. ¿Cuál es el vector tangente unitario? No es otra cosa el vector tangente unitario, no es otra cosa que el mismo vector velocidad, es el mismo vector, solo que ahora ese vector mide 1, es decir, ya no mide lo que tenga de magnitud la velocidad el vector velocidad en cualquier punto, sino es un vector que ahora siempre va a medir 1. Y para eso, pues el vector velocidad, que no es otra cosa que la primera derivada de r de t, noten que el vector velocidad es este que está aquí. El vector velocidad se divide entre su propia magnitud, es decir, pues aplicarle el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, vamos a recordar aquí que ya tenemos la derivada de r de t. La derivada es el vector velocidad. Y miren, ya aquí tenemos nosotros la derivada, que es el vector velocidad. Además, quiero que recordemos otra cosa. Quiero que recordemos que nosotros resolvimos ya la integral para encontrar la longitud de curva. Un poquito aquí me confundí. Entonces, esta es la integral para la longitud de curva. ¿Ya vieron cómo se obtiene? Se obtiene elevando al cuadrado la derivada, que no es otra cosa que esto que está aquí, sumándolo y colocándolo adentro de una raíz cuadrada. ¿Cómo le sacarían la magnitud ustedes a este vector? Elevándolo al cuadrado, sumándolo y sacando raíz cuadrada, porque es el teorema de Pitágoras. De hecho, si se dan cuenta, esta integral se basa en el teorema de Pitágoras. Entonces, pues lo que ya hicimos nosotros de realizar estas potencias de elevar al cuadrado, aquí tenemos los binomios cuando se elevaron al cuadrado, sumamos ya también los términos semejantes y obtuvimos esta integral. Entonces, al realizar nosotros ya ese procedimiento que está ahí, ya estamos sacando la magnitud del vector. Significa que esto que está aquí, esto es la magnitud del vector. Así es que si el vector tangente unitario es la división del vector velocidad entre la magnitud de ese vector velocidad, pues significa que ya lo tenemos todo, porque sería el vector velocidad que está aquí entre la magnitud, que es lo que se encuentra en la integral del cálculo de la longitud de curva. Por eso aquí podemos definir sin ningún problema que, por lo tanto, la división del vector velocidad entre la raíz de la integral, que es su propia magnitud, me da como resultado el vector tangente unitario. Y es muy importante aquí seguir definiendo quién es I, quién es J y quién es K. Es muy importante. Esta nomenclatura de I, J y K, noten que aquí está en el vector velocidad. Y también noten que adentro de la integral eso se pierde. Sí se pierde porque esto es una magnitud. Entonces a la magnitud ya no le interesa saber dónde está en I, J y K. Ya la magnitud es, oye, pues ¿cuánto vales? Por eso aquí no hay ningún problema. Aquí ya todo se engloba como un solo resultado. Entonces, este ya es el vector tangente unitario. Y así de sencillo. Lo podemos expresar de otra manera, ¿no? Para que sea más simple visualizarlo. Este es un factor común. Entonces sacamos este factor común. Evidentemente sale como 1 entre la raíz, porque está abajo de una división, que multiplica a cada uno de estos tres, que son las componentes del vector velocidad. Y esta es otra forma de definir al vector tangente unitario. O hay otra, y esa otra forma, que probablemente sea la que más usemos, es dividir cada I, J y K entre esa magnitud. Y esta sería entonces otra nomenclatura para yo poder entender quién es el vector tangente unitario. Les recuerdo que el vector tangente unitario
no es otra cosa que el mismo vector velocidad, solo que ahora este vector tangente unitario es el mismo, pero ahora mide siempre 1. Esa es su magnitud, siempre va a medir 1. No importa dónde se vaya este vector velocidad, él lo va a estar siguiendo, pero siempre va a medir 1. Entonces, esto fue el cálculo del vector tangente unitario para nuestra función vectorial.